Los invito, los invito a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir hoy en el capítulo 1. Vamos a seguir nuestra serie. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a leer desde el 12 hasta el 26. Esa es la porción de hoy. Dice versículo 12: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes, por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por sostener a tu iglesia, por preservarla hasta la gloria, y por ver en estos relatos, en estas narraciones que estamos viendo de Hechos, cómo en definitiva tú, Señor, eres el que ordena todas las cosas y guías a tu pueblo a un solo objetivo, y es predicar tu evangelio. Gracias porque has cuidado a tus ovejas desde siempre y lo vas a seguir haciendo. Y como cantábamos recién, Señor, anhelamos esa ciudad en donde definitivamente nos encontraremos contigo, y definitivamente se cumplirá esta promesa que ya hemos visto en Hechos, de que tú vas a regresar por tu iglesia para llevarla a estar contigo. Señor, gracias por sostenernos, gracias por cuidar a los tuyos, gracias porque aún en este tiempo de gracia tú sigues salvando personas, Señor, y es también algo que te rogamos esta mañana, Padre, que si alguien está escuchando y no conoce tu evangelio, Señor, tú abras su corazón, abras sus ojos, Señor, lo resucites, Señor, le des vida. Y rogamos, Padre, que nos acompañes en esta hora a escudriñar tu palabra y a ser obedientes a ella, Señor, y a darte gracias, Señor, porque nos aconsejas, nos animas, nos sostienes por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el contexto de todo lo que hemos venido estudiando de Hechos, Lucas ya ha introducido a Teófilo. Teófilo es el receptor de este libro, lo leímos en
en el 1.1, del 1 al 5, Lucas brevemente le hace como una introducción acerca del ministerio, del sacrificio, de la resurrección del Señor. Y junto a eso también vimos la promesa del Espíritu Santo que iba a venir sobre su pueblo, y también surgió en medio de esa promesa, surgió en la mente de los discípulos el tema de la restauración de Israel, eh, el cual tema que no negó el Señor, pero en su respuesta vemos cómo encauzó, cómo canalizó el pensamiento de estos discípulos, poniendo un énfasis en el ministerio de ser testigos. En el 1.8 leímos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje central del Evangelio. Eso es lo que tenían que llevar ellos, y después les da esa firme esperanza que sostiene a estos hombres y nos sostiene a nosotros del regreso del Señor. Los ángeles diciéndoles que así como están viendo cómo se está yendo el Señor en las nubes, así va a regresar, de la misma forma va a regresar a buscar a los suyos. Y es este el contexto inmediato, si quisiéramos verlo, este es el contexto inmediato de lo que hemos leído hoy. Y es importante mencionar, como lo hace un comentarista acerca de lo que leímos, que el pasaje no trata de la apostasía y el suicidio, no trata de la toma de decisiones de la Iglesia, ni de la naturaleza radical del perdón, que podríamos imaginarlo al ver a Pedro, aquel Pedro que había negado al Señor. No habla tampoco de la naturaleza del perdón, aunque son temas que están presentes en el texto. Si quisiéramos verlo a este texto en un contexto más amplio, y ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, este libro de Hechos de los Apóstoles forma parte del Nuevo Testamento, y es uno de esos libros de narrativa que tiene descripciones, tiene situaciones que describen cosas, pero no que prescriben cosas. Hechos de los Apóstoles, justamente por su nombre, describe hechos, historias, y no necesariamente doctrinas prescriptivas. Es un libro de transición, y eso es importante siempre tenerlo presente cuando estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Es un libro de transición en donde el Señor está formando la iglesia en el poder del Espíritu Santo con el fin de que sean testigos, con el fin de que sean testigos. Lucas lo que va a hacer con Hechos, en este relato en particular, es mostrarnos una perspectiva general, una perspectiva general, no para darnos un modelo de iglesia, un modelo específico de iglesia, sino ver en forma general el obrar de Dios en la historia redentora. Y eso es lo que buscaremos en cada relato, ver un sentido amplio de lo que es la iglesia. Sí hay que ser como la iglesia de Hechos en ese sentido amplio, pero en sentido específico, en los temas que menciona Hechos, no necesariamente hay que ser como la iglesia de Hechos, ¿sí? No sé si se entiende, pero muchas veces se ha tomado ejemplos de situaciones de la historia de Hechos de los Apóstoles de la iglesia del primer siglo, y se ha dicho, tenemos que ser como la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Pero en sentido específico, no necesariamente tenemos que cumplir a rajatabla cuestiones de una narrativa que menciona, describe cosas, pero sí en un sentido amplio. Tenemos que ser la iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿En qué sentido amplio? En el hecho de que la iglesia de los apóstoles tenía una identidad y seguía la enseñanza del Señor Jesucristo. Dice más adelante que seguían la doctrina de los apóstoles, pero esa doctrina de los apóstoles obviamente estaba directamente relacionada con lo que Cristo había enseñado.
La iglesia en este sentido no solo debe centrarse en su culto, en su obediencia, en su crecimiento, en la crianza, sino que también debe salir al mundo como testigo. Y ese es el punto, de hecho, de los apóstoles. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Pero también otro tema, y lo hemos mencionado, es la identidad de la comunidad, de los seguidores de Jesús. Hay una identidad como pueblo de Dios. Tarea que justamente está relacionado, consiste en dar testimonio de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la exaltación de Jesús. Cosas que obviamente están en evidencia en este pasaje. Y este pasaje hoy lo vamos a dividir claramente en tres partes porque hay en primer lugar un contexto de esta reunión que vemos desde el versículo 12 al 14. Ese es el primer encabezado que vamos a tener. El segundo, del 15 al 22, vemos el discurso de Pedro. Muchas veces se piensa que tuvo después un primer discurso de Pedro, pero en realidad este es el primer discurso. Si bien no está predicando el Evangelio, como lo va a hacer más adelante Pedro, sí es el primer discurso en la congregación. Y finalmente del 23 hasta el final vamos a ver la elección de Matías. Veamos entonces en primer lugar el contexto de la reunión. Ya hablamos recién de un contexto inmediato y en ese mismo contexto inmediato vemos esta reunión. Por eso el encabezado, y eso es lo que vemos aquí. En la estructura del pasaje es muy interesante porque esto es como un párrafo aparte, es un paréntesis. Algunos lo toman incluso con parte de lo que es la ascensión del Señor, desde el versículo 12 al 14, pero hace como un paréntesis entre la ascensión y el discurso de Pedro para la sucesión de Judas. Versículos 2 y 13, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Calcular la distancia como una caminata en un sábado, o sea, menos de 1 kilómetro, eso era lo que estaba permitido entre los judíos. Es una manera de medir que tenían los judíos, y no necesariamente está hablando del día en que están ellos caminando. ¿Sí? Acá, cuando dice camino de un día de reposo, no está diciendo que se juntaron en el día de reposo, sino que caminaron la distancia de un día de reposo. Y los discípulos lo que están haciendo acá es obedecer al Señor. El Señor les había dicho que tenían que esperar en Jerusalén y eso es lo que están haciendo. En obediencia al Señor emprenden esta caminata a Jerusalén y nos dice el texto que se encuentran reunidos, fíjense versículo 13, y entrados subieron al aposento alto. Un lugar, un aposento alto que no necesariamente es el mismo aposento de la última cena. Incluso Lucas usa diferentes palabras para referirse a los dos lugares. El aposento alto de Lucas tiene otra palabra diferente a este aposento. Incluso algunos consideran que este aposento, este lugar, es posiblemente el lugar donde también se reunían, que era perteneciente a María, la madre de Juan Marcos, de Marcos, el autor del Evangelio. En el capítulo 12 de Hechos, versículo 12, capítulo 12, versículo 12 de Hechos, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Algunos comentaristas consideran que este aposento alto podía ser esta casa de María, donde muchos ya se reunían. Era un lugar de reunión, era un lugar grande, posiblemente cerca de un barrio de buena posición económica. Era muy raro que un judío de rango medio tuviera un lugar así, una casa así. Y como dijimos, son diferentes las palabras que se usan para este aposento. Lo interesante en todo esto es ver, y si lo han leído con detenimiento al pasaje, es ver este ambiente de piedad que hay en el ambiente. Hay como una nota positiva en todo el ambiente, incluso en el momento de elegir a Judas.
vemos un ambiente en donde no hay un conflicto. En realidad están esperando la venida del Espíritu Santo. Allí moraban los apóstoles, allí estaban orando, allí estaban con ruegos y oraciones, con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, con los hermanos. Y vemos este ambiente, este contexto de esta reunión. Mencionan la lista de los apóstoles. Es muy interesante porque es la misma lista que Lucas menciona en Lucas 6, en donde están siendo elegidos los apóstoles y obviamente descontando la presencia de Judas, quien hace unas semanas atrás solamente había tomado la decisión de suicidarse luego de haber traicionado al Señor. Un evento que Lucas es también llamativo, no lo menciona. Lucas no menciona el evento de la muerte, de cómo fue la muerte de Judas, pero sí toma obviamente la narración de Juan. Juan sí describe este evento que después, como dice el versículo 19, es de público conocimiento. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Entonces, este evento de la muerte de Judas era conocido. Y Judas obviamente no estaba presente entre esos hombres. Entonces, vemos en Lucas 6 cuando el Señor elige a los apóstoles. Perdón, un segundito. Lucas elige a estos hombres en Lucas 6. Discúlpeme un segundito que hay alguien que quiere ingresar. Muy bien. Y lo que va a hacer Jesús es, al elegir a estos hombres, manifestar la reorganización de Israel. El número simbólico, el número 12, es un número simbólico en donde no solo se está haciendo una restauración del liderazgo, lo que había fallado, y Jesús en varias ocasiones menciona que lo que falló en el sistema religioso y en los judíos fue justamente el liderazgo, y lo que va a hacer, va a elegir a 12 hombres ahora. Y dice Lucas 22, si me acompaña un segundito, Lucas 22. Interesante Lucas 22 porque dice, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Algo que evidencia el orgullo de estos hombres y la falta de visión. Lo que hemos visto en Marcos, lo hemos visto varias veces, esta dureza del corazón de ellos. Versículo 27 les dice, pero ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, o sea, hablando de Jesús, de él mismo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ese es el punto, esa es la asignación que Jesús da a estos discípulos, que a diferencia del liderazgo judío, aquellos se rebelaron contra el Señor de Gloria. Ellos llevaron a la cruz, es un tema que en las predicaciones de Pedro va a estar presente. El liderazgo judío fue el que llevó y mató a Jesús, pero estos hombres ahora están obedeciendo y dependiendo del Señor en todo. Nos va a decir, versículo 14, volviendo a Hechos 1:14, que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. De nuevo, el ambiente de piedad en un grupo de personas que tenían una elección clara de parte de Dios. El Señor los había elegido, un mandato firme de parte del Señor,
de ir, de ser testigos, de predicar el Evangelio, una promesa clara de la venida del Espíritu Santo para capacitarlos para dicha obra y una promesa inamovible del regreso del Señor. Posiblemente podríamos verlo como cuatro cosas que también deberían mantener nuestra firmeza, de mantener nuestra esperanza y que deberíamos recordar siempre: la misericordia de Dios por medio del Evangelio, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio por medio del cual el Señor ha dado vida, como cantábamos recién. El Señor ha hecho eso, ha sido la elección de Dios. Después vemos un mandato de predicar con fidelidad este Evangelio, una certeza de que somos sus hijos por medio del sello del Espíritu Santo, que en definitiva es el que nos dio vida y nos abrió los ojos al Evangelio, y una clara certeza de que el Señor vuelve, de que el Señor vuelve. No sé cuándo, pero sé que el Señor vuelve, está viniendo a buscar a su iglesia. Eso es una realidad. Allí estaban los 11 discípulos reunidos con las mujeres que siguieron al Señor Jesús hasta el final. Allí estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos, un grupo que no solo refleja piedad, sino que también refleja unidad. Y es muy claro, están unánimes, de un solo espíritu. Es la última vez, por ejemplo, que se va a mencionar a María en todo el Nuevo Testamento, y a partir de acá Lucas empieza a hacer un énfasis en cómo el Espíritu Santo va a obrar en la iglesia, en cada paso de la iglesia por medio de los apóstoles. Eso es lo que está ahora mostrando Lucas. Y es interesante notar que todos estos hombres, las mujeres, los discípulos, todos, inicialmente no se destacan por su fe, no son personas que realmente, y los que hemos recorrido Marcos, y algo que se ha dejado ver, es que estos discípulos no se destacaron por su valentía, por su fe, era más bien su orgullo, su dureza de corazón, su cobardía, las características que ellos tenían en su vida. Eso es lo que sí vimos en Marcos, cuando estudiamos Marcos. Y sin embargo, estos tardos de corazón para creer fueron transformados por Dios. Vemos aquí primeros pasos de obediencia. Realmente el Señor hace esas cosas. La iglesia naciente está mostrando alguna de sus características más fundamentales. Y es el Señor haciendo eso. Están reunidos, están buscando la voluntad del Señor con un solo espíritu en oración. Están reunidos para llevar a cabo la misión de Dios. Y si un principio podemos sacar para decir, para afirmar, muchas veces, recién lo dijimos, usamos esa frase: tenemos que ser como la iglesia de Hechos, es en este sentido, en esa unanimidad que la hace el Espíritu Santo en nosotros por medio del consejo de la palabra de Dios y por medio por medio de un medio de gracia muchas veces olvidado, como es la oración. Este grupo de 120 personas pronto va a crecer, lo vamos a ver más adelante, va a crecer exponencialmente por la obra de Dios, pero no va a dejar esto, no va a dejar la oración, no va a dejar de reunirse, no va a dejar de perseverar en la doctrina de los apóstoles. No por crecer en número se les va a llenar la cabeza de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, sino que este grupo va a mantenerse fiel a estas premisas. Entonces, versículo 15, vamos a ver el discurso, ese es el segundo encabezado, el discurso de Pedro. En esos días, dice versículo 15, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Esto está referido, aquellos días son el paréntesis que hay entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo. No está hablando de que inmediatamente
cuando estaban perseverando unánimes en oración. Cuando dice el versículo 15, en aquellos días, está hablando de un paréntesis, durante aquellos días, en ese momento, todavía no había venido el Espíritu Santo, pero estaban en ese lapso de tiempo. Pedro va a tomar la palabra en esta congregación de hermanos. Muy interesante porque Pedro, vayamos de nuevo a Lucas 22, Pedro, aquel que había negado al Señor, es quien ahora va a tomar la palabra. Lucas 22, versículo 21. Versículo 21 es donde predice la entrega de Judas. Más adelante se habla de la grandeza del servicio. Y versículo 31 habla Jesús y le dijo también el Señor: Simón, Simón, le está hablando a Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es lo que va a pasar con Pedro, va a ser zarandeado como trigo, va a negar al Señor. Pero yo he rogado por ti, dice versículo 32, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es lo que está pasando en esta ocasión. Pedro está fortaleciendo a sus hermanos, está empezando esta obra, este ministerio del apostolado. Por estas cosas el Señor Jesús mismo había orado por Pedro, y Pedro lo está haciendo ahora, fortaleciendo a sus hermanos. Algunos han querido ver en esta actitud de Pedro de levantarse en medio de los hermanos y de empezar este discurso, han querido ver una actitud apresurada, como que se apresuró al elegir al sucesor de Judas, pensando más adelante en la conversión de Pablo. Algunos dicen, bueno, pero Pablo en realidad fue el 12º apóstol. Y Pedro, bueno, acá se apresuró y evidentemente, pero en el contexto de este pasaje y en todo lo que hemos leído, no vemos nada negativo. Los discípulos han obedecido al Señor, los discípulos están en Jerusalén, están reunidos, están unánimes, están orando al Señor, se van a citar las Escrituras, se va a buscar la guía de Dios para estas decisiones que tienen que tomar. No es un relato negativo y Lucas no nos da indicio de que sea un relato negativo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, hay una nota más bien de piedad. Y entonces versículo 16 es cuando empieza a hablar Pedro. Varones, hermanos, será necesario que se cumpliese las Escrituras. Hay una convicción de parte de Pedro de que la participación de Judas en el arresto y en la muerte de Jesús era parte integral de la voluntad y el plan de Dios. Esto no era un accidente, es el cumplimiento de las Escrituras, es lo primero que dice Pedro en su discurso, es su argumento. Por eso dice, es necesario que se cumpliera las Escrituras, con un énfasis, como algo obligatorio, era sí o sí se tenía que cumplir la Escritura. Como palabra de Dios, la Escritura revela la voluntad de Dios para su pueblo. En el presente, en el futuro, lo que Dios dice va a suceder. Y eso es lo que Pedro está totalmente convencido. Eso es lo que ve Pedro en las Escrituras, no de una manera arbitraria, no de una manera caprichosa, que abrió cualquier lugar de la Biblia y dijo, no está haciendo una interpretación errónea, sino que está entendiendo que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y todo apunta al acontecimiento central de la Biblia, que es la obra de Cristo, en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, todo apuntaba a Cristo, y Pedro entiende eso. Ellos entendieron eso, como los discípulos en el camino de Maús. Pedro entiende que toda la Escritura realmente apuntaba a este evento de la obra del Señor Jesucristo. Jesús mismo, durante su ministerio,
ya ha aplicado salmos a él mismo, salmos proféticos. Y David, incluso en ese sentido, es considerado como un profeta. Fíjense ahí en Hechos 2, un poquito más adelante, versículo 30 y 31. Versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hablando de lo que viene hablando de los salmos que está citando, el Salmo 16. Versículo 30 dice: pero siendo profeta, hablando de David, dice: siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David era entonces considerado un profeta, y ahora Pedro va a aplicar dos salmos, el 69 y el 109. Lucas ya ha mencionado, y acá va a ser como un paréntesis, va a mencionar que fue guía literalmente de quienes apresaron a Jesús y lo llevaron muerto. Ahí, versículo al final del 16. Y este Judas, nos dice el 17, era de ellos, de los 12. Estaba elegido con ellos. Se le había asignado el reino como a ellos. Había sido enviado a predicar como ellos. Había sido enviado a hacer milagros como ellos. Era parte de ellos. Judas no era un extraño y formaba parte de lo que representaba la restauración de la misión que antes tenía Israel. Israel tenía una misión. ¿Cuál era? Anunciar, proclamar al Dios vivo y verdadero. Y es algo que Israel no hizo. El liderazgo de Israel, el sistema religioso de Israel, se centró en sus formas, se centró en sus rituales y no proclamaron al Dios vivo y verdadero. Bueno, ahora los 12 tenían esta misión de proclamar el Evangelio. Ahora Judas formaba parte de esos 12, no era un extraño. Lucas 22:3 nos dice que Judas estaba bajo la influencia de Satanás cuando traicionó a Jesús, no quitando por ello la responsabilidad de Judas. Fíjense, Lucas 22:3 dice, versículo 2 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas era, y Judas fue responsable. Esto pasó solo unas pocas semanas atrás, y a pesar de la explicación que acá da Pedro, posiblemente los discípulos aún podían estar como sorprendidos por esto. Era uno de sus amigos, era uno del grupo íntimo, era el tesorero del grupo, este Judas. Y ha traicionado a Jesús, y no solo eso, sino que después se suicidó. Imagínense la situación. Es por estas dos razones que Judas estaba entre los 12 y que participó en el ministerio, que su lugar entre los 12 tenía que ser ocupado después de su muerte. La responsabilidad de Judas se enfatiza en el versículo 18. Fíjense, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Estos dos versículos, 18 y 19, muchos comentaristas consideran que es como un paréntesis en donde Lucas explica como historiador. Lucas, no olviden eso, es el historiador, es el que está escribiendo hechos y le está escribiendo a su audiencia, que en este caso es Teófilo. ¿Sí? No nos olvidemos de eso, no perdamos de vista de que Lucas está queriendo explicarle los sucesos. Y muchos consideran que este versículo 18 y 19 es un paréntesis, le está explicando que Judas cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo
se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Eh, entonces, eh, luego sí va a proceder, versículo 20, con el discurso de Pedro. No vamos a entrar en detalles sobre el relato que Lucas hace acerca de la muerte de Judas, que Mateo describe también en su evangelio, pero la mayoría coinciden que ambos relatos, que difieren en algunos detalles, en realidad difieren en cuestiones de tiempos. Hay una causalidad de Judas que finalmente lleva a los líderes religiosos a comprar este campo de sangre, dice, que en realidad era un cementerio de extranjeros, un dinero sucio, un dinero de una traición usado para un lugar ceremonialmente también impuro y sucio, un campo, un cementerio de extranjeros. Eso era el Acéldama. Entonces, no es que se está obviando de que si lo compraron los religiosos o Judas. Acá el hecho de que Judas era propietario de ese dinero y aunque lo haya tirado en el templo, como describe Mateo, después los religiosos tomaron ese dinero, no lo hicieron suyo, sino que fueron y compraron directamente este campo. Y entonces por eso se refiere acá de que fue Judas el que compró. En realidad fue el mismo dinero de Judas, era de él. Y este dinero sucio compró este lugar que tradicionalmente está localizado entre el Valle del Cedrón y el Valle del Hinnom. ¿Por qué decimos esto? No solamente para tirar datos, sino porque era un lugar recordado para el judío. El lugar la Céldama, cercano al Hinnom, y el Hinnom recordado por ser un lugar en donde se hacían rituales sangrientos, rituales paganos, y que luego vino a ser el símbolo del infierno mismo, el famoso Gegena, que los que hemos estudiado Marcos lo hemos visto. El Gegena estaba relacionado con el Hinnom, este valle. Por otra parte, la descripción de la muerte coincide con lo que la medicina llama hidropesía. La hidropesía es una hinchazón dolorosa que en el caso de un cadáver por ahorcamiento puede terminar en lo que Lucas describe, caerse y reventarse, porque es una hinchazón que es muy sensible. Ese es el resultado. Es una especie de narración que lo que busca enfatizar es el juicio de Dios sobre quien era parte del ministerio y que en su pecaminosidad, en su rebeldía, había rechazado al mismo Señor Jesús. Eso es lo que está tratando de enfatizar. Entonces, Pedro sí va a citar los dos salmos. El primero es el 69. Vayamos un segundito. Salmo 69. Salmo 69. Un salmo que cita profecías aplicadas a Jesús. Salmo 69, versículo 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso es un salmo aplicado en Juan 2:17 a Jesús mismo. Más adelante se va a citar el versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, algo que vimos en Marcos 15, el beber vinagre en la cruz de Jesús. Y después más adelante, hablando de los enemigos de Dios, dice versículo 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Ese es el versículo que toma acá Pedro. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. El segundo salmo, un poquito más adelante, es el Salmo 109, también un salmo profético, y así es aplicado, versículo 8.
Veamos un poquito antes, dice versículo 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ese es el salmo que aplica Pedro en esta ocasión. Y ambas citas son hechas por Pedro, considerando la descripción del suicidio de Judas como un paréntesis. Lo que va a hacer Pedro no es enfocarse en aquel evento de Judas, sino en la vacante en el grupo de los 12. Hay una vacante y hay una necesidad de reemplazarlo. Ese es el punto de Pedro. No se enfoca en el suicidio ni en el detalle del suicidio, sino que se está enfocando en esta necesidad de reemplazo que tiene Judas. Y en la segunda cita del Salmo 109, versículo 8, hay una expresa convicción en Pedro de que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, como dijo en el 17, y cuya vida experimentó el juicio de Dios. Entonces, este necesitaba ser reemplazado por otra persona que tomara su lugar de liderazgo. En el primer volumen del Evangelio de Lucas, recordemos que este es el segundo volumen, Lucas ya nos ha dicho que dicha posición en el apostolado era también una posición futura para juzgar a las tribus de Israel. El punto de la cita de Pedro es que el juicio ha caído sobre este enemigo del justo Jesús y que dicho lugar ahora debe ser reemplazado. La responsabilidad de Judas de ser un testigo clave ha sido rechazada por Judas. Las escrituras y el ambiente de oración que vemos en el pasaje van a impulsar entonces esta decisión de reemplazarlo. Es necesario, hay una necesariedad de reemplazarlo. Y vemos que esta decisión es un acto legítimo del grupo mientras están esperando la llegada del Espíritu Santo. Versos 21 y 22, perdón. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, versículos 21 y 22 muestran ahora los criterios que se van a tomar para esta decisión. Hombres que han entrado con ellos durante el ministerio del Señor y por sobre todo testigos de su resurrección. Esto último es lo que va a habilitar luego más adelante a Pablo para ser considerado un apóstol, ¿sí? Por el hecho de haber visto al Señor Jesús resucitado en el camino a Damasco. Esto es lo que va a habilitar a decir, bueno, Pablo también es un apóstol. El reemplazo va entonces a restaurar el grupo de los 12 y el conocimiento de este hombre que iban a elegir tiene que ir de la A a la Z en cuanto a todo lo que Jesús hizo. Eso es lo que está diciendo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. O sea, tiene que conocer todo el proceso del ministerio. Es algo que también va a mostrar en estos hombres armonía, unidad y la autoridad de la iglesia de Hechos. No es alguien que elegimos así al azar. La identidad de la iglesia, como hemos dicho en el título del estudio, tiene sin duda sus raíces bien profundas en toda la obra de nuestro Señor, de punta a punta. Y por eso estos hombres ponen como criterio que sea alguien que ha estado entre nosotros desde el bautismo de Juan hasta que el Señor fue recibido arriba. Por eso no tiene, y esto a modo de ponerlo en contexto nuestro, no tiene asidero aquellos que piensan que hay apóstoles en la actualidad. No tiene ningún fundamento. Hoy lo único que se está buscando es una búsqueda de poder, una búsqueda de autoridad que no tienen en sí mismo y que obviamente dejan en evidencia al ignorar las escrituras. Los que hoy se autodenominan apóstoles no tienen
ni siquiera intenciones de predicar en sus iglesias acerca del Evangelio. No tienen idea del Evangelio, ese es el punto. Y se autodenominan apóstoles. Pero también, por otra parte, esto puede mostrarnos cómo el fracaso de un hombre como Judas no detiene la obra de Dios. No detiene la obra que Dios hace en su iglesia. No la detiene. Por eso el Señor siempre lleva a cabo su obra y lo va a hacer con un fundamento claro en la obra del Señor Jesucristo. Y finalmente, versículos 23 al 26 vemos la decisión que toma, la elección de Matías. El discurso obviamente va a decantar en esto y finalmente vemos que entre los candidatos que cumplen los requisitos hay dos personas, José Barsabás con el apodo de Justo y Matías que significa don o regalo de Dios. En el Nuevo Testamento no van a ser mencionados de nuevo estos hombres. La tradición dice que Matías sufrió el martirio en Etiopía, al sur de Egipto. En cuanto a José, las tradiciones lo asocian a un santo de Judea y otras tradiciones lo asocian a que era uno de los hermanos de Jesús, que se menciona en Mateo 13. Pero obviamente el Nuevo Testamento no nos dice nada de esto, son solamente tradiciones. Sí es para valorar, y esto hay que realmente destacarlo, que estos hombres fueron presentados para un ministerio que no tenía precedentes. El mismo Señor crucificado semanas atrás y con seguidores que podían correr la misma suerte, ahora presentan estos dos hombres. Imagínense la situación. Es como que se están entregando al mismo martirio. Saben estos dos hombres, este José y este Matías, que obviamente podían correr la misma suerte de su maestro, del Señor Jesucristo. Entonces, es para valorar eso también. La elección se deja ahora, versículo 24, en manos de Dios y orando, diciendo, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Dios debe revelarles su elección. Es una fórmula que es muy interesante, se va a ver de nuevo en Hechos 15, versículo 8, cuando dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios conoce los corazones y esta decisión obviamente no la podían hacer por propia iniciativa. Es Dios quien conoce los corazones, es Dios quien puede darles a las iglesias el hombre que Él elija. Y en esta ocasión están pidiendo a ese hombre que Dios elija. Así como el Señor Jesús eligió a los 12, ahora le están pidiendo al mismo Señor que elija a este hombre. La identidad de la iglesia, el ministerio de los apóstoles va a estar marcado por este principio. El principio de depender de Dios en cada decisión, porque Él es quien conoce los corazones. No pueden dejar librado al azar o a su criterio esta decisión los apóstoles. Y por eso oran, tú Señor que conoces los corazones, tú eres el que conoce, no nosotros. Y te lleva a pensar, ¿no? Cuántas veces tomamos decisiones confiando en nuestra sabiduría. ¿Cuántos pasos damos sin consultar a Dios? Confiamos en nuestros criterios, confiamos en nuestro sentido común, un sentido común afectado por nuestra pecaminosidad, y no le consultamos a Dios. Acá tenemos un buen principio que se puede replicar a cada uno de nosotros, a cada iglesia, a lo largo de la historia. Dios es el que conoce los corazones, Dios es el que transforma los corazones, Dios es el que dirige los corazones de sus hijos para cumplir sus propósitos soberanos. Por eso la dependencia nuestra es permanente y no solamente en ciertas ocasiones, no solamente en algunos momentos. Actuamos, pero en base a una dependencia de Dios, descansando en Él y no en nuestros
criterios u opiniones. Eso es lo que va a identificar a la iglesia de Hechos y el ministerio de estos apóstoles. Eso es lo que va a dar una identidad a esta iglesia. La elección de quién pertenece a los 12 solo puede ser hecha por Dios, no por los creyentes reunidos, ya que el grupo original de los 12 discípulos no estaba formado por voluntarios, no era un voluntariado, sino por hombres seleccionados por Jesús, hombres elegidos por el mismo Señor Jesucristo. Así los creyentes, vemos en el pasaje, rezan, oran, claman a Dios para que Dios revele su elección. Versículo 25 muestra el para qué del 24, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Tomar parte del ministerio apostólico, como se podría traducir, porque habla de ministerio y apostolado, pero se puede traducir por ministerio apostólico, es este servicio de ser testigos. De eso se tenían que cargar los apóstoles. Ese es el fin de la elección que hace Dios de este hombre. Ellos fueron testigos de todo el ministerio del Señor hasta que fue recibido en los cielos. Ahora tenían que continuar esa misión. Judas la había perdido por medio de la traición, había perdido ese lugar, estaba vacante, se había ido a su lugar, nos dice el pasaje. Es como un eufemismo de perderse. Cuando decimos, no, fulano está perdido. Bueno, Judas se perdió literalmente, se fue a su lugar, un lugar diferente obviamente del que tendrían estos 11 que estaban eligiendo al reemplazante. Y luego, versículo 26, nos dice solamente que se echaron suertes, no se indica el método que se usó, los cuales eran variados en la antigüedad. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y esto es lo que justamente pasa acá. Desde un principio del pasaje vemos unanimidad entre los discípulos, vemos la oración permanente, vemos la unidad de un cuerpo que en todo buscan la voluntad de Dios, y sin duda la decisión estaría guiada por Dios en corazones dependientes de Él. Los creyentes de Jerusalén, acá en este caso, no están actuando con incredulidad, sino que usaron un procedimiento adecuado para pedir al Señor su elección entre los dos candidatos. Que el Señor indique la elección, eso es lo que están buscando, y los creyentes aceptan esto como voluntad divina. Restauran a los 12, lo hacen en este ambiente de unidad y dependencia del Señor, bajo el consejo de las Escrituras, bajo la dirección de los apóstoles. Están orando, están viendo qué hacer a través de las Escrituras. Dependen de la soberanía de Dios, dependen de su providencia. Aquí vemos una imagen de la vida comunitaria activa de la iglesia. Una de las varias fotos que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles y que nos sirven de principio para nosotros, para nuestra vida. Hablábamos al principio de que Hechos describe cosas, pero acá hay una prescripción acerca de la unidad y acerca de la dependencia en todas las cosas de Dios. El pasaje de hoy, como hemos dicho, no habla ni de la apostasía de Judas o de su suicidio, tampoco habla de la toma de decisiones en una iglesia o la elección de líderes, tampoco se habla de la presuposición de que Pedro y los demás discípulos fueron restaurados, aunque son cosas que vemos en el pasaje. Pero el punto del pasaje, puesto en este lugar, busca mostrarnos otra cosa y prepararnos para lo que sigue. La identidad de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, es única. Sus requisitos son únicos y es algo que no tiene repetición en toda la historia. Por ello, no podemos
no podemos pensar del lado de los evangélicos que haya apóstoles en la actualidad. Es inaceptable decir que hay apóstoles en la actualidad. Y del lado católico, si se lo quisiera ver, que haya sucesión de este apostolado. Una sucesión que el católico piensa que está en el papado. Bueno, eso no existe. Estos son los hombres que el Señor ha elegido. La base del liderazgo de la iglesia de Hechos, base que va a ser dada por una doctrina que se menciona en Hechos que es de ellos, pero es transmitida por el Señor, quien les mandó a ser discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él ha enseñado primeramente. La iglesia entonces está fundada sobre esta base, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia nunca va más allá del testimonio normativo de los apóstoles, nunca va más allá de las escrituras. La iglesia siempre va a leer, la iglesia siempre va a estudiar, va a observar la voluntad de Dios como se revela en los cristianos, en que los cristianos llaman el Nuevo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra autoridad. Entonces, el contenido material de la proclamación de la iglesia es Jesucristo. Y el contenido formal de la proclamación de la iglesia es este testimonio de los apóstoles. Las generaciones que van a seguir van a depender del testimonio de estos hombres, que van a dejar sus enseñanzas en las epístolas que vemos después, pero van a dejar sus vidas también para que en cada cristiano sea formado Jesucristo. Y estos hombres, a su vez, no van a depender de estrategias, no van a depender de métodos, no van a depender de técnicas humanas, van a depender solamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Mi hermano, que tu vida como cristiano tenga la sola ambición de proclamar a Cristo, fielmente, no dependiendo de tus habilidades, no dependiendo de tu inteligencia, de tu moralidad, de tu buena ciudadanía, que tu ambición sea proclamar a Jesucristo, cabeza de la iglesia, Señor de su obra, Salvador de los pecadores, para hacerlos hijos suyos con un solo propósito, proclamar las maravillas de su evangelio. Que como iglesia sepamos que nuestra identidad y el trabajo que hacemos están ordenados por el Señor. Ese es el punto, de hecho, de los apóstoles. Toda nuestra identidad y todo el servicio que podemos dar están ordenados por el Señor, de quien depende la iglesia, puesto que Él es su cabeza, justamente. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la autoridad, y hoy, por medio de las Escrituras, podemos encontrar todo su consejo. ¿Por qué? Porque la iglesia está bajo esa autoridad, la del Señor Jesucristo, quien nos ha dado su Espíritu Santo y quien el Espíritu Santo ha inspirado a estos hombres a dejarnos este maravilloso libro que es la Biblia. Eso es lo que tenemos en nuestras manos para conocer la voluntad de Dios. Ya no tenemos que echar suertes como los apóstoles. Ellos nos dejaron estas sagradas escrituras para que sigamos el consejo de Dios y su voluntad expresa en todas las cosas. Así que vamos a orar y damos gracias a Dios por esta mañana. Padre, una vez más, gracias por este libro hermoso que es Hechos de los Apóstoles. Gracias por permitirnos estudiarlo con libertad y gracias por estos medios que podemos usar para hacerlo, Señor. Acompáñanos en esta semana para recordar estas cosas, para ser agradecidos porque eres tú quien sostiene a tu iglesia, eres tú quien muestra tu voluntad por medio de tu palabra a tu iglesia, y gracias porque tenemos una norma clara para conducirnos, no tenemos, no nos guiamos por sueños, no nos guiamos por cosas místicas,
Señor, tenemos una verdad objetiva en nuestras manos y es tu palabra, y es en ella que queremos descansar y buscar tu consejo, Señor. Gracias por sostener a tu iglesia, gracias porque así como has elegido en ese caso a Matías como el apóstol número 12, también supliste todas las necesidades de esa iglesia de los primeros siglos, Señor. Ellos no tenían las escrituras, pero tenían tu sostén y tu guía, Señor, y estos hombres, estos apóstoles que guiaron con su liderazgo a estos primeros cristianos. Padre, gracias porque es a través del testimonio de ellos que hoy nos llega a nosotros tu maravilloso evangelio y es ese mismo evangelio el que tenemos que proclamar, Señor. Tu palabra no cambia, tu mensaje no ha cambiado, Señor, y es el mismo que tenemos que nosotros anunciar, Señor, el del maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, danos la valentía, el coraje, Señor, para hacerlo en nuestras vidas. Y Señor, si hay alguien que no conoce tu evangelio, si hay alguien que su vida todavía está lejos de ti, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza de su condición de pecado delante de ti y lo lleve a los pies de la cruz, Señor. Rogamos por todas estas cosas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.